Ya, jóvenes, muy buenas tardes. Son las 14 horas. Damos inicio a la clase de esta semana. Y bueno, poder comentarle lo que ya habíamos visto, lo que era la sesión pasada, donde ya habíamos terminado con lo que era la unidad número 2, ¿ya? Que es parte de lo que va a aparecer en la segunda evaluación. Por acá, ¿no es cierto?, está todo lo que respecta en la unidad número 2. Déjeme pasar acá a la unidad número 2, donde recuerde que no es nada más que estática y dinámica de fluido. Principio Pascal, fundamental, presión abajo, presión arriba, más Roge por H, lo del empuje, el peso del fluido desalojado o desplazado por lo que es el cuerpo, y lo referente a la dinámica de fluido, que tiene que ver con esta ecuación de balance de la energía en fluido, la presión más Roge por I, más un medio de Rho de cuadrado, es una constante, evaluada en un punto 1 es igual a evaluada en el punto número 2, ¿ya? Y la ecuación de continuidad A1 por B1 igual a A2 por B2, ¿ya? Los fluidos explica fundamentalmente que si la presión, o sea, perdón, si la velocidad aumenta, es porque la presión disminuye. Y para ello, ¿no es cierto?, hay un montón de cuestiones relacionadas con el sifón, el pulverizador, el efecto de la sustentación en el ala de un avión y de un montón de otras aplicaciones, ¿no es cierto?, que se utiliza el mismo principio a la hora de poder tener como una aplicación de lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Bueno, esto es lo que nosotros debemos evaluar. Ya la unidad número 3 es un poquito más larga, que tiene que ver específicamente con lo que es el movimiento ondulatorio, y de acuerdo al programa de asignatura se llama Nociones Básicas de Onda. No podemos partir automáticamente de lo que son las ondas, porque las ondas son constituidas por un movimiento oscilatorio, por ejemplo vertical, y un movimiento rectilíneo uniforme. Una onda como tal que se propaga a través del medio es una superposición o una suma de dos movimientos más simples, ¿no es cierto? Y es por ello que nosotros vamos a partir con algunas cantidades, como es la ley de Hooke, el tema de un péndulo simple, para ir de a poquito introduciendo el tema de lo que aparece acá en el aula como oscilaciones y más movimiento armónico simple, pero previa a ello, ¿no es cierto?, yo quiero analizar lo referente a lo que son los resortes, porque los resortes, como esto que yo tengo acá, ¿no es cierto?, cuando usted le coloca una masa, ya, un bloque en la parte inferior, por ejemplo, se generan oscilaciones que son verticales, y si yo a esta masa que está colocada acá abajo le coloco una cuerda, voy a generar un movimiento ondulatorio, como es el caso que aparece aquí de un ejemplo, que aún no lo quiero mostrar todavía, pero déjeme que me abra para poder compartir con ustedes, pero déjeme dejarlo acá abierto y para poder compartir lo relacionado a una aplicación, ¿no es cierto?, que tendría lo que es el movimiento oscilatorio. En un sistema masa-resorte, que ahí aparece un lápiz, ¿no es cierto?, significa que esta cosa tiene un determinado periodo de oscilación, que uno acá, ¿no es cierto?, se lo podría achicar como para que ande más rápido, ¿ya? Lo voy a colocar ahí un segundo, ¿ya? Pero lo que yo indicaba, si al extremo del sistema masa-resorte yo le coloco una cuerda, y por aquí ese bloque sube y baja, me genera este movimiento ondulatorio que tiene un determinado periodo, una frecuencia, y van a aparecer un montón de cuestiones asociadas a, ¿no es cierto?, lo que son las oscilaciones y el movimiento ondulatorio. Pero es por eso de que yo, previo a esto, quiero analizar lo referente a lo que son los resortes, porque es típico que nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el movimiento oscilatorio queda definido a través de un sistema como no un lápiz, sino que una masa que está colgando a través de lo que es un resorte. Es lo que se conoce como la ley de Hooke. Entonces, en el aula, cuando usted abra esto, ahí dice ley de Hooke, ¿ya? Entonces, estamos claros de que hay que empezar a generar como los preámbulos para entrar, o sea, de lleno a lo que es el tema,
pero yo no puedo, ¿no es cierto?, meterme completamente al tema sin pasar por estas cosas previas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora, les voy a compartir este PDF que yo hice que tiene que ver con lo que es la ley de Hooke, ¿ya? Entonces, déjenme compartir lo que aparece aquí como la ley de Hooke. Tal vez muchos de ustedes, ¿no es cierto?, esto lo hayan visto en el colegio. La verdad es que yo desconozco los contenidos, pero sí que para muchos estudiantes que llegan a una clase de tipo presencial, no es algo nuevo lo relacionado a lo que son los resortes. Si hay algo que no está muy claro, recuerde que usted interrumpe y me dice al tiro a la manera de ir aclarando un poquito este tema. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que es la ley de Hooke, que no es nada más que la fuerza debido a lo que es un resorte. Nosotros consideramos que los resortes son estos alambres que tienen estos anillos o esta espira, como esta cosa que está acá, donde, ¿no es cierto?, hay resortes que en su forma natural ya tienen como esta espira un poquito abierta. Entonces, si esto fuera un resorte de su largo natural, en su forma, ¿no es cierto?, normal que tiene, este resorte lo podría tanto comprimir como estirar, ¿no es cierto?, a partir de lo que es su posición de equilibrio. Pero este resorte, por construcción de lo que yo tenía acá en mi casa, dos resortes, ¿no es cierto?, que parecen ser del mismo largo, ¿ya? Tienen más o menos como un mismo diámetro de la espira, pero sí que efectivamente este que tengo acá es relativamente blando, porque lo puedo estirar con cierta facilidad, pero este que está acá ya es más rígido, es más duro, ¿ya? Por el hecho de las propiedades que tiene, que hace, ¿no es cierto?, de que los resortes nunca se van a definir por su masa, por su longitud, sino que por una dureza que tiene que ver la diferencia que hace de que este resorte sea blando, a diferencia de que este que está aquí, que es más duro, ¿ya? Entonces, yo consideré de que cualquiera de estos dos resortes, están colgados como desde el techo, no interesa su largo natural de extremo a extremo, en la cual, ¿no es cierto?, hay que lograr identificar lo que es el punto X igual 0, donde la parte superior es donde lo cuelgo, y aquí es donde yo lo puedo comenzar a estirar, ¿se fijan? Entonces, a pesar que el resorte pueda estar horizontal, vertical o paralelo a un plano inclinado, yo siempre voy a colocar el punto X igual 0, que identifica el punto libre del resorte, a la cual no está ni estirado ni comprimido, ¿ya? Bueno, ¿qué quiero indicar acá? Es que cuando usted cuelga una determinada masa M1 sobre ese bloque, ¿ya? O sea, perdón, sobre ese resorte, y no es que tenga que generar oscilaciones, sino que lo suelta y espera el equilibrio de la manera que la masa quede detenida, las fuerzas que intervienen sobre esta masa está su peso, M1G, y la fuerza debida al resorte, que yo la identifico con la letra FR mayúscula, fuerza debida al resorte, en la posición 1. Pero como esta masa está en equilibrio, la fuerza que apunta para arriba tiene que ser igual a la fuerza que apunta para abajo. Por lo tanto, en el equilibrio, ¿cómo yo sé cuánto es la fuerza que aplica el resorte? Es igual al peso de la masa que yo estoy colocando del extremo libre del resorte. O sea, si yo colocara una masa de 100 gramos, ¿ya? La fuerza del resorte sería masa 0,1 kilogramo por G, aproximemos de 9,8 al valor 10, y 0,1 por 10 me estaría dando 1 newton. ¿Se fija? Donde yo con una wincha mido cuánto es el estiramiento X1 y la fuerza FR1 va a ser igual a 0,1 kilogramos multiplicado por 10, ¿no es cierto?, que sería aproximadamente 1 newton, o si usted quiere colocar 0,1 kilogramos por 9,8, esto le va a dar 0,98 newton, ¿ya? Pero lo que yo quiero indicar es que dentro como del experimento que se hace, uno con una regla mide cuánto es el estiramiento X1, X2, X3, X4, X5, etc. Y la fuerza que está aplicando el resorte, cuando yo la masa la suelto de a poquito y espero que esté en reposo, en equilibrio, la fuerza del resorte tiene que ser igual al peso.
Obviamente que en vez de colocar la masa M1, usted coloca una masa más grande, una masa M2, es que el resorte se va a estirar una distancia x sub 2, que es más grande que x sub 1, y nuevamente en el equilibrio la fuerza del resorte en esta posición 2, por eso pongo FR2, tiene que ser igual a M2G. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que es la ley de Hooke? La ley de Hooke parte cuando usted logra completar una gráfica de estiramiento del resorte versus fuerza. Habitualmente el estiramiento va a estar en metro y la fuerza va a estar en newton, ¿ya? Pero cuando el resorte tiene su largo natural en x igual 0, la fuerza vale 0. Cuando el estiramiento con una wincha, ¿no es cierto? Yo por aquí tengo una wincha o con una regla. Usted midió cuántos centímetros pasado a metro, 0,23 metros, por decir algo, fue el estiramiento. Esto vale 0,23. Y si esto que está acá fueran los 100 gramos por los 9,8, sería 0,1 por 9,8. Aquí iría el numerito 0,98. ¿Ya? Pero uno completa una tabla de valores de estiramiento del resorte versus lo que es la fuerza, pero para obtener el valor de la fuerza, la estamos asociando con los pesos de las masas que están consideradas. Bueno, ¿qué es lo que es la ley de Hooke? Cuando usted logra completar una gráfica de fuerza versus estiramiento, en la cual el primer punto es el 0, 0, x0, fuerza 0, estiramiento x1, fuerza FR1, estiramiento x2, fuerza FR2, en la cual cuando usted completa todos los numeritos que están presentes acá, ya voy a indicar en qué condiciones, ¿ya? Usted establece que hay una zona que se denomina elástica, que es la zona en la cual el resorte yo lo deformo, pero sin sobrepasar un punto límite que cuando yo saco la fuerza, el resorte recupera su forma natural. Los resortes se comportan como un elástico, tienen una zona elástica en la cual yo lo estiro, el resorte vuelve a su forma natural. Si el resorte está estirado, porque esa es su forma natural, y yo lo comprimo, ¿no es cierto? Pero saco la fuerza que lo comprime, el resorte tiene que volver a lo que es su longitud natural, ¿ya? Entonces, el comportamiento de estos resortes, que son de geometría cilíndrica, cumplen con una linealidad de la fuerza en función del estiramiento, y eso es lo que se conoce como la ley de Hooke. Es la parte lineal de lo que son los resortes. Por lo tanto, yo lo único que quiero es que usted entienda que para poder sacar la gráfica de este resorte o bien de este resorte, debo completar la gráfica de fuerza versus deformación versus estiramiento para tener los puntitos numéricos asociados a lo que yo voy a llevar un gráfico, donde, ¿no es cierto?, de ahí hablamos de la zona más verde o de la zona roja que está acá, sino que en esta zona elástica, por el hecho de comportarse a manera lineal la fuerza con el estiramiento, uno dice que la fuerza debida al resorte es directamente proporcional a su estiramiento. Esta letra alfa, que es como cerradita, ¿no es cierto?, ahí al lado derecho, significa directamente proporcional. O sea, en palabras, cuando uno mira una línea recta, dice la fuerza es directamente proporcional a su estiramiento. Oye, pero ¿qué significa esto en palabras? Si el resorte lo estiro 3 centímetros y la fuerza vale F, cuando yo lo estiro 6 centímetros, la fuerza vale 2F. Y si lo estiro 9 centímetros, la fuerza va a corresponder a 3F. ¿Ya? En ese sentido, es directamente proporcional. En la misma proporción que incrementa el X, la fuerza tiene que incrementar, porque es un comportamiento de tipo lineal. Pero como en física uno no trabaja con proporción, sino que trabaja con la ecuación, que usted le dice fórmula, es que esta zona azul, como yo la veo como una línea recta. Y la línea recta es I igual a B más MX, la ecuación de la recta. Bueno, el B es el intercepto, que el intercepto vale 0, porque para fuerza 0 tenemos, no sé, o sea, perdón, para estiramiento 0 tenemos fuerza 0,
¿no es cierto? El corte de la recta en el eje vertical vale 0, m es lo que se llama la pendiente en la recta, que es la tangente del ángulo cateto opuesto partido por cateto adyacente, pero en todos los textos de física que tratan el tema de la ley de Hooke, más que dejar la letra m que se pueda confundir con lo que es la masa, ¿no es cierto? A la pendiente le llamamos K y por lo tanto la ley de Hooke, ¿no es cierto? No es nada más que colocar que la fuerza debido a un resorte es igual a K por X. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. Cada vez que yo diga, oye, pero el resorte aplica la ley de Hooke, la fuerza del resorte es K por X. ¿Qué es lo que es K? K es una constante llamada constante de elasticidad del resorte, dada experimentalmente como la pendiente en el gráfico FR versus X. O sea, todos los resortes de esta geometría cumplen con la ley de Hooke, donde la característica que identifica un resorte no es su largo, no es la cantidad de espiras por unidad de longitud, no es el diámetro del alambre, sino que es la constante K, ¿ya? La constante K se llama la constante de elasticidad del resorte y se calcula experimentalmente a través de lo que es la pendiente. Por lo tanto, si usted me dice, oiga, ¿cuánto vale la constante K este resorte o la constante K este resorte? Tendría que hacer la gráfica de fuerzas versus estiramiento, me tiene que dar la línea recta, y al calcular la tangente teta, la pendiente, obtengo la constante K de este resorte y la constante K de este otro resorte. La constante K tiene por unidades, ¿no es cierto?, la pendiente en esta recta. Por lo tanto, esta cosa, la pendiente es cateto opuesto, Newton, cateto adyacente, que corresponde a metro, o sea, la constante K tiene las unidades de Newton partido por metro. Esto me da la fuerza por unidad de estiramiento por deformación en lo que es el resorte. A pesar que el Newton son kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, pudiéramos simplificar el metro del numerador con el metro del denominador, pero nunca usted va a encontrar, ¿no es cierto?, que se haga eso, sino que la constante K tiene unidades de fuerza partido por unidades de longitud de la deformación que presenta el resorte. Bueno, no sé que acaso yo de repente digo cosas, a lo mejor usted no se acordó, pero ahí cuando yo pongo SI, eso significa Sistema Internacional, ¿ya? En el CGS, esto estaría dado en dinas partido por centímetro, pero son unidades obsoletas donde lo que utilizamos es el sistema internacional, que la fuerza se mide en Newton y lo que es la deformación en términos de metros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos dos resortes? A pesar que este es el resorte blando y este es el resorte más duro, si yo los coloco en una balanza, efectivamente este resorte más rígido va a tener levemente una masa o un peso mayor que este que es más blando. Pero cuando yo construyo la ley de Hooke, la gráfica de fuerza versus estiramiento para estos dos resortes, cuando yo hago este resorte blando y hago este resorte duro, significa que me van a dar, ¿no es cierto?, gráficas que van a tener una diferencia entre ellas, donde déjeme hacer un diagrama acá, estoy esperando que se cargue la Wacom para poder, ¿no es cierto?, hacer la gráfica de lo que son los resortes. Entonces, yo por eso decía que los resortes no los caracteriza ninguna otra cosa que no es la constante de elasticidad, ¿ya? Porque eso de alguna forma va a expresar las propiedades que presenta lo que es el resorte a la manera de ir viendo, ¿no es cierto?, cuál es la característica que va a identificar a lo que es un resorte con respecto a otro. Déjeme que esta cosa está cargando todavía para agarrar el lápiz y hacer como un diagrama. Ahí está dando vueltas, así que esperemos un rato. Sí, profe. Ya, ok. Voy a dejar de compartir eso por mientras, para compartir esta cosita, que todavía no la abre bien, pero esperemos un rato.
Está viendo como un circulito que da vuelta, ¿cierto? Sí, profe. Ok, Está en azul. Sí. ya. Sí, en azul. Ya, por ahí está apareciendo algo. Entonces, me voy a devolver. Ahí dice medio ambiente del 2 del 11. Voy a crear una nueva, pero tengo que colocarle nombre porque si no sale error. Entonces le vamos a colocar aquí medio ambiente del 09 del 11 del 2020. Listo. Ahí está. Entonces lo que yo les decía, si yo tengo estos dos resortes, esto que, como le digo, es sumamente blando, el alambre es delgadito, pero este es más rígido, es más duro, tiene el alambre que es un poquito más de diámetro mayor, ¿ya? Significa que cuando yo completo y hago la gráfica, ¿no es cierto?, de la ley de Hooke, o sea, aquí en el eje vertical, siempre uno coloca la fuerza debida al resorte en Newton con respecto al eje horizontal, que viene siendo lo que es la deformación, el estiramiento, ¿ya? Al estiramiento no le llamamos dl, sino que le llamamos x, pero el x va con respecto al punto x igual 0, no es de extremo a extremo de lo que es el resorte, ¿ya? Entonces, cuando uno, ¿no es cierto?, hace en estos dos resortes las dos gráficas, ¿no es cierto?, encontraría más o menos para un resorte esa gráfica que le voy a colocar a ese el resorte número 1, pero también encontraría para el otro resorte una gráfica más o menos de este estilo de lo que estoy representando en verde, también es lineal, ¿ya? Donde a esto yo le voy a colocar el resorte número 2, ¿ya? Entonces lo que yo quiero es que usted identifique cuál es cuál, cuál es el resorte blando, cuál es el resorte duro. Este es el blando, este es el resorte duro, pero este es el resorte 1 y este es el resorte 2. Dado que este resorte es más rígido, tiene una pendiente, una constante de elasticidad más grande. Yo cuando digo, por ejemplo, que el resorte 1 me da una constante K1, por decir 8 Newton partido por metro, ¿ya? Eso significa que por cada metro que yo pudiera estirar el resorte, me está aplicando una fuerza de 8 Newton. Pero estirar un resorte 1 metro es totalmente ilógico, porque los resortes no van a tener una longitud exageradamente más grande que esto. Estos resortes, o en general los resortes, se podrán estirar 10 centímetros, 20, 30, 40 centímetros a lo más, donde la unidad metro es como muy grande, pero se debe a que los metros son muy grandes para los resortes, pero lamentablemente la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. Esto significa que por cada metro que se pueda estirar el resorte se aplican 8 newton. O por cada 10 centímetros que se pueda estirar el resorte, se aplica una fuerza de 0,8 newton, la décima parte. O por cada centímetro que yo pueda estirar el resorte, la fuerza aplicada son 0,08 newton. ¿Te fijas? Entonces, eso significa, si ese resorte yo lo estirara 1 metro, aplica fuerza 8 newton, pero la décima parte de 1 metro son 10 centímetros. Es decir, si ese resorte lo estiro 10 centímetros, me va a aplicar 0,8 newton. Bueno, y en vez de tirarlo 10 centímetros, si lo estiro 1 centímetro, me va a aplicar la décima parte de 0,8, es decir, 0,08 newton, ¿ya? Pero yo lo único que estoy haciendo es usar un poquito la cabeza en este despeje, que estaríamos cambiando los metros a lo que son los centímetros. Recuerde que 1 metro son 100 centímetros, donde pudiera simplificar el metro y me va a quedar 8 partido por 100, es decir, 0,08 newton por cada centímetro de estiramiento del resorte. ¿Se fija? Entonces, ¿no es cierto? Es por eso de que las unidades, a pesar que el metro es grande, la dejamos tal cual, pero esto va a expresar la dureza, la rigidez que presenta lo que es el resorte,
porque el resorte que yo tengo acá, que es un poco más duro que el blando, por inventar algo, la constante K2 me estaría dando 40, por decirle, newton partido por metro. ¿Ya? Bueno, si yo comparo lo que son los dos resortes, estos números los acabo de inventar, yo podría, ¿no es cierto?, dividir la constante K2 partido por la constante K1 y 40 partido por 8, eso me está dando 5, ¿ya? Por lo tanto, diríamos que el resorte 2 es 5 veces más duro que el resorte 1, ¿ya? Si se pudiera hablar de esa forma, ¿ya? Pero dado que la cámara no es Full HD ni nada, ¿no es cierto? No sé acaso alcanza a poder visualizar que este es el resorte blando, ¿ya? Tiene como un alambre delgadito, pero este es el alambre un poco más duro, ¿ya? No, tal vez no se alcanza a ver muy bien y todo, Sí, pero sí, bueno, más o menos. este es el duro y este de acá es el blando. Es verdad que cuando yo coloco este más duro de constante K2, 40 newton partido por metro en una balanza, me va a amasar o me va a pesar un poco más de lo que esto que está acá. Pero el peso en los resortes es despreciable. La característica que identifica a lo que son los resortes es la tangente del ángulo θ1, que viene siendo la constante de elasticidad 1, y la tangente del ángulo θ2, que se puede obtener en cualquier parte, pero yo veo de que la tangente del ángulo 2 es más grande que la tangente del ángulo 1. Eso es lo que identifica de lo que yo les quería comentar en relación a lo que se denomina ley de Hooke, ¿ya? Ley de Hooke, donde, déjeme salir acá para volver a lo que yo estaba comentando acá, aquí, donde si estos resortes yo los sigo estirando, 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 voy a sobrepasar un límite que se denomina el límite elástico, que cuando usted lo estira demasiado y saca la mano, las espiras ya van a quedar abiertas, van a quedar deformadas. Por lo tanto, cuando uno tiene un material que lo estira y vuelve a su mismo forma original, es la zona elástica, son los materiales elásticos. Pero los materiales plásticos son cuando usted los doblan y quedan doblados. Y por lo tanto, todos los resortes tienen un límite elástico que, sobrepasando el límite elástico, la gráfica se empieza como a curvar un poquitito. Y esa curva es señal que ya estamos deformando permanentemente a lo que es el resorte, las espiras se están abriendo ya de forma permanente, donde aquí hay distintas pendientes. Por lo tanto, la curva hace ver, ¿no es cierto?, que yo ya estoy metido en la zona plástica, pero cuando ya este resorte es un alambre vertical y lo sigo estirando, lo estoy adelgazando y por acá más o menos vendría lo que es la ruptura de lo que es el alambre. Bueno, como yo les decía, no me pregunte cuánto es, ¿no es cierto?, el límite elástico de este resorte, no lo quiero echar a perder, ¿ya? Pero la idea es que no lo pudiera estirar más allá, pienso yo, de unos 40, 45, ¿no es cierto?, centímetros, que si yo sobrepaso a lo que se denomina la zona elástica, pierde lo que son sus propiedades y por lo tanto el resorte pasa a tener distintas pendientes en esta zona que ya no tendría lo que es un comportamiento lineal. Pero la ley de Hooke tiene que ver con este comportamiento que es de tipo lineal, ¿ya? Bueno, lo otro que yo les quería comentar antes de continuar, que cuando usted se va, déjeme colocarlo aquí, no, está por acá creo, eh, déjeme que me está abriendo, lo que yo había encontrado, y esta cosa está media lenta. Ya, yo encontré por acá en el Google cualquier, ¿no es cierto?, dirección que busque. Así que déjeme compartir por acá. 5 para las 2, abrí cualquiera, ¿no es cierto? Esa dirección yo le puse resorte, ¿no es cierto? Y bueno, usted podrá, me imagino que está viendo eso, ¿cierto? Sí, dice los resortes. Sí, profe. Ya, entonces por acá los tipos de resortes, lo que yo quería también que usted supiera, todos los resortes de geometría cilíndrica, o sea, ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí,
cumplen con la ley de Hooke, el comportamiento lineal, pero hay resortes que son de tipo cónico, como este que estoy mostrando ahí con la flecha del mouse, ese que está ahí, o este que está acá al lado derecho, ¿ya? O otros resortes, ¿no es cierto?, que cumplen, que son como, no sé, se llama, aplican fuerza de la misma forma que el volante que tienen los relojes a cuerda, que se mueve un resorte de esta forma. Es como un resorte que se está como abriendo en un plano horizontal o se está cerrando. No es un resorte en forma de lo que es un cilindro. Por lo tanto, para ese tipo de resorte que está aquí o este resorte que está acá como de forma cónica, tienen un comportamiento de curva, como una parábola, ¿ya? Y por lo tanto, no todos los resortes tienen un comportamiento que es de tipo lineal, en la cual se cumpla que la fuerza es igual a K por X. Cuando se habla de resorte, ¿ya? En los textos en España le hablan de los muelles. Entonces dicen un muelle 1 con un muelle 2, no sé, pues en vez de resorte hablan de muelle, ¿ya? Eh, Todos los resortes que tengan, le insisto, una geometría cilíndrica cumplen con lo que es la ley de Hooke. Por acá habla de cuál es el principio de aplicación que tiene. Es sumamente útil porque si este resorte tiene su largo natural y yo le conecto esta masa, ahí quedó la masa, po. Pero si este resorte yo lo estiro, ¿ya? Y almacenó energía, un resorte deformado tiene energía, porque si yo lo conecto a la masa, ¿ya? Y le doy la libertad que este resorte recupere lo que es su longitud natural, toda su energía almacenada que tiene en la deformación misma se, ¿no es cierto?, reparte a la masa en forma de movimiento, de lo que alguna vez nosotros hablamos como la energía cinética, ¿ya? Entonces por acá habla y dice que los resortes tienen aplicaciones porque transmiten la energía, ¿no es cierto?, ya sea cuando se estén estirando, cuando se estén, ¿no es cierto?, contrayendo. Y lo otro, ¿no es cierto?, que nosotros lo aplicamos como mecanismo del tema de lo que son las oscilaciones, ¿ya? Un resorte tiene un periodo, no sé, perdón, un sistema masa-resorte tiene un periodo de oscilación que corresponde al tiempo que demora en hacer una oscilación completa. O sea, si yo pongo la masa acá, hace un cuarto de periodo, 2 cuartos de periodo, 3 cuartos de periodo, 4 cuartos. Siempre lo podemos dividir en 4 partes iguales. Si tengo una masa con un resorte y lo estiro, ¿ya? Siendo este el punto x igual 0, la masa pasa por x igual 0, pasa a comprimirse, pasa nuevamente por x igual 0 y pasa por x igual la deformación que yo le di. O sea, estas cuestiones, las oscilaciones tienen un periodo de oscilación, ¿ya? Usted en química, no sé, le habrán comentado que las moléculas, ¿no es cierto?, están entrelazadas con esta fuerza de tipo interatómica. Más de eso nosotros lo hablamos en, ¿cómo se llama?, cuando vimos la parte del calor, ¿ya? Y el tema que la molécula de agua tiene una frecuencia o un periodo de oscilación bien definido, ¿ya? Cuando uno, ¿no es cierto?, yo tengo acá y tengo puesto una masa, pero cuando yo forzadamente lo pongo a oscilar con esa frecuencia, ¿ya? O con ese periodo, esta cuestión gana amplitud y entra en resonancia. Piense usted que yo tenga una cuerda con una masa. Esta cosa yo la saco a la vertical, comienza a oscilar y va a tener un determinado periodo de oscilación, que es el tiempo que demora en, partiendo aquí, en ir de ida y de vuelta, o partiendo acá, en ir de ida y de vuelta. Eso se le llama el periodo de oscilación. Por lo tanto, si yo muevo la mano de esta forma, con el mismo periodo de oscilación natural que tiene ese sistema, es que entra en resonancia, ¿ya? Oye, y esa cuestión de la resonancia fue lo que se utilizó cuando usted estaba, a lo mejor ni siquiera nacía todavía, un poco antes, el tema del microondas, ¿ya? El microondas es radiación, ¿no es cierto?, en el orden del microondas que tiene la misma frecuencia de oscilación de la molécula de agua, ¿ya? La radiación, ¿no es cierto?, el microondas no es calor, sino que es una onda que vibra, ¿no es cierto?, a la misma frecuencia que se ha ajustado la frecuencia del agua, y como todos los alimentos tienen agua,
cuando viene la radiación del microondas y se encuentra con la misma frecuencia o periodo de oscilación de la molécula, esto comienza a oscilar rápidamente, todas las moléculas chocan y los alimentos, ¿no es cierto?, se calientan. Por lo tanto, el tema de poder conocer en un movimiento oscilatorio el periodo, la frecuencia, la amplitud, cuánta energía tiene, cuánto es lo que se mueve de un extremo a otro extremo, la amplitud, cuando esta cosita hace una cosa chica, tiene amplitud pequeña, pero si hace todo esto, es una amplitud grande, ¿ya? Los periodos pueden ser pequeños, cortos, pero la frecuencia alta. ¿Por qué? Porque oscila muchas veces la unidad de tiempo. Por lo tanto, cuando yo tengo esto, es un periodo grande, pero una frecuencia chica. Pero cuando yo tengo una cosa que está haciendo así, significa que el periodo es pequeño, pero la frecuencia es alta, porque oscila muchas veces por segundo en la unidad de tiempo. ¿Se fija? Entonces, es por eso que nosotros estamos analizando este tema de lo que son los resortes, porque nos va a hacer alguna analogía después cuando nosotros esto lo conectemos a una masa y veamos el tema del movimiento oscilatorio, que es la parte como previa para poder estudiar bien y entender al final de cuentas y cuál es el objetivo que tiene esto de poder, ¿no es cierto?, estudiar lo que son las ondas, o mejor dicho, lo que es el movimiento ondulatorio. Entonces, déjeme terminar con la ley de Hooke acá, que se refiere aquí a lo siguiente. La ley de Hooke yo creo que quedó claro en términos de colocar FR igual a K por X. K tiene unidades de Newton partido por metro y se le llama la constante de elasticidad de lo que es el resorte. Expresa de alguna forma la dureza del resorte. Si el K es grande, es duro, es rígido, pero si el K es pequeño, es como un resorte blando. La zona más allá del límite elástico ni siquiera nos interesa. Queremos preservar las propiedades del resorte y nos quedamos solamente en la ley de Hooke, en la zona elástica, en la cual se cumple la elasticidad de los materiales que tiene que ver con FR igual a K por X. ¿Ya? Alguien alguna vez comentó y dijo, oiga, ¿usted por qué ve la ley de Hooke positiva si la ley de Hooke en los textos sale como negativa? Se lo explico al tiro. La ley de Hooke, ¿no es cierto?, puede utilizarse en los resortes para poder tener un sistema que pueda estar con el resorte ya sea estirado o bien comprimido, ¿ya? La gracia que presenta esto, que el resorte estirado o comprimido tiene una energía almacenada de deformación que se la transmite la masa en forma de movimiento. Bueno, típico, si el resorte yo lo estiro y lo suelto, esta cuestión va a comenzar a oscilar. Pero la energía salió del trabajo que yo hice para estirar el resorte, quedó almacenado, conecté la masa y la masa está recibiendo la energía almacenada del resorte a la manera de irse moviendo de un lado a otro. Pero ¿qué es lo que yo quiero indicar? Que cuando el resorte está estirado, la fuerza que está aplicando el resorte sobre la masa apunta hacia la izquierda. El X que aparece en la ley de Hooke es el X con respecto al punto X igual 0, donde este X apunta hacia la derecha. Pero ¿por qué vectorialmente se anota un signo menos y esto con flecha? Para indicar que la fuerza es vectorial. Si no le queda claro, me dice al tiro. Pero la fuerza que aplica el resorte es menos K, aquí dice menos K, pero este X que aparece con una flechita, ¿ya? Corresponde a este vector que también tiene flecha. Es el vector de formación, pero el vector de formación X es la distancia con su sentido que apunta hacia la derecha. Este I con el sombrero es para decir hacia la derecha. Entonces, si yo este signo menos lo asocio al I, me va a quedar menos I. Y si el I va hacia la derecha, el menos I va hacia la izquierda. Y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando yo coloco FR menos K por X, me está indicando que la fuerza en tamaño es K por X, pero su sentido va hacia la izquierda, ¿ya? Para nosotros esto no es tan relevante porque sí que sabemos que cuando un resorte lo estira, la magnitud de la fuerza es K por X y el sentido va hacia la izquierda. Pero de algo que se llama vectorialmente, uno lo puede anotar con una flechita el X, que sería la deformación del resorte vectorial. Bueno, cuando el resorte está comprimido, ¿ya?
La fuerza, curiosamente, también se escribe de la misma forma, menos K por X con flecha. Pero la diferencia que tiene esto es que menos menos KK, el vector X que va hacia la izquierda, lo escribimos como X distancia, que es un número, apuntando hacia la izquierda, menos I. Sí, pues porque la flecha va hacia la izquierda. Pero ahora lo que hace el menos con el menos es que me dé más y efectivamente la fuerza vale K por X, pero apunta hacia la derecha. Se fija que aquí aparece el I, que significa flecha para la derecha, y aquí aparece menos I, que significa la flecha hacia la izquierda. Entonces, lo que yo quiero indicar que la fuerza no es que sea negativa. La fuerza se escribe con un signo menos para indicar que la fuerza es contraria al vector X. Si el X va hacia la derecha, la fuerza va hacia la izquierda. Pero si el X va hacia la izquierda, como el caso que está aquí, la fuerza apunta hacia la derecha. Mucha gente cuando ve esto rojo dice, ah, la fuerza es negativa. Oye, si no es negativa, que la fuerza no va hacia la derecha y es positiva, ¿ya? Pero es para indicar eso, ¿se fija? Curiosamente a alguien se le ocurrió anotar FR igual menos K por X, pero con una flecha encima, para poder asociar, ¿no es cierto?, los sentidos cuando el resorte ya sea que esté estirado o bien comprimido, ¿ya? No es que el K sea positivo o sea negativo, sino que lo que cambia es la deformación en el estiramiento o la deformación en la compresión, que puede ir hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Pero en definitiva, esto es porque si alguien por ahí, ¿no es cierto?, me pregunta que no es negativa de lo que aparece en los textos, yo me quedo, ¿no es cierto?, de mejor forma, indicando que la fuerza mide K por X y el sentido de la flecha uno sabe para dónde va a ir. Pero no es que existan K negativo o bien K positivo. Esto, ¿no es cierto?, yo lo puedo tan solo estirar porque tiene la espira junta, no lo puedo comprimir. Pero si en su forma natural se hubiera hecho de esta forma y queda así, de forma original, esto lo podría usar como un amortiguador, comprimiéndolo, o como también para poder estirarlo, y tendría como los dos casos, a diferencia de que puedo usar un solo caso. ¿Ya? Bueno, los resortes se construyen con un alambre enrollado en un cilindro, ¿ya? Pero cuando yo saco el cilindro y me queda el enrollado de esta forma, los materiales en general tienen propiedades más plásticas que elásticas. Eso significa que cuando yo tengo ahí, saqué el cilindro interno y hice esto, ahí quedó, po. ¿Cómo se le generan las propiedades elásticas? Con un temple. Hay que llevarlo a un horno, generar un recalentamiento del material. Hay toda una teoría de los materiales, del recocido, los metalúrgicos, ¿no es cierto? Estudian esas cosas, cómo se recuecen los materiales, los tratamientos técnicos y esas cosas, pero hay que darle, ¿no es cierto?, como un balde de agua fría, en el sentido que esto se lleva a un horno y se lanza en el aceite, en el agua, se le agregan aditivos para poder cromarlo, y esa cosa brusca genera las propiedades como de contracción, de rigidez en el resorte, para poder generar, ¿no es cierto?, que esto tengan propiedades que son de tipo elástica, ¿ya? Y hay toda una teoría. El hecho de construir buenos resortes que cumplan con una ley de Hooke en toda su extensión, hace de que las espiras se abran en la misma proporción para longitudes pequeñas o bien para longitudes grandes, ¿ya? Y es por eso que pueden haber resortes que son muy caros, pero por el hecho de que para generar las propiedades elásticas no es una cuestión así como tirémoslo a un horno, agarrémoslo con unas pinzas y lo lanzamos al aceite nomás, ¿ya? Algo podrá agarrar de elasticidad, pero en general, ¿no es cierto?, las propiedades se generan a través de toda una teoría de aditivos, de materiales que se le agregan, algunos aceites especiales, ¿no es cierto?, para que vayan adquiriendo lo que son las propiedades de tipo elástica, ¿ya? A eso es lo que respecta esta cuestión, ¿no es cierto?, de lo que son los resortes, pero con la intención, ¿no es cierto?, de que podamos al final entender que esto es como lo previo de decir, ah,
Cada vez que haya resorte, la fuerza corresponde a K por X, ¿ya? Y eso lo utilicemos en el desarrollo de lo que son los ejercicios, ¿ya? Algo que me faltó comentarle acá, yo lo que hago cuando estoy a tiempo real con estos dos resortes, yo hago la gráfica de fuerzas versus estiramiento. En el laboratorio tenemos una regla digital que es un sensor rotacional con una cremallera, son como pura U, es como, no sé, como con dientes, que eso engancha en el sensor y yo agarro en un extremo, ¿no es cierto?, ahí con ese sensor, ¿ya? Y por acá arribita yo coloco un sensor de fuerza. Entonces, yo muevo acá como una especie de rueda que me indica el estiramiento y por acá arriba el otro sensor que es el sensor de fuerza y me genera automáticamente la gráfica de fuerza versus estiramiento, donde yo selecciono la zona más lineal que vea y le coloco ajustar línea recta y obtengo el valor de la pendiente para obtener el K de este resorte y el K de este resorte con dos resortes basta, no vamos a hacer 10, para poder comparar cuántas veces este K o cuántas veces este resorte es más duro que este que está acá, ¿ya? Entonces, una vez que yo calculo la constante K1, la constante K2, después coloco el resorte de un lápiz, de esos lápiz automáticos que alguien desarma su lápiz, ¿no es cierto? No sé acaso de estos que yo tengo acá, uno, por ejemplo, tienen un resorte acá adentro, y acá adentro un resorte, entonces lo cuelgo y lo abro para deformarlo permanentemente, ¿ya? Y la gente puede ver la gráfica, que al comienzo es lineal, pero después se empieza a curvar. Entonces yo explico muy bien que esta es la zona elástica y esta es la zona plástica. Pero lo otro es que cuando yo tengo resortes, que este tiene un K1 y este tiene un resorte de constante K2, yo los puedo conectar en paralelo. Significa que los agarro, como son más o menos del mismo largo, por aquí va el sensor que me estira el resorte y por acá conecto el sensor de fuerza. Y esto, si yo le colocara como una luz a foil, algo así, yo le diría, oiga, esto es un solo resorte. Sí, pues se transforma en un resorte equivalente. ¿Ya? Eso sería resortes que están conectados en paralelo, uno paralelo al otro. Pero también, después termino, generando los resortes en serie. Se fija que yo los puedo juntar. Ahí tengo un solo resorte de un K equivalente que viene del K asociado a lo que son los resortes en serie. Entonces, como se conectan de esta forma, son resortes en serie, ¿ya? Y cuando uno los tiene, ¿no es cierto? Ay, no, acá está. Cuando los tengo de esta forma, serían resorte en paralelo, ¿ya? Bueno, yo no les voy a dar la lata de, ¿no es cierto?, justificarles por el momento cuánto es ¿cómo se llama?, la equivalencia que existe entre los resortes, pero déjeme, ¿no es cierto?, compartirles nuevamente lo que yo estaba viendo acá de los, de esa cosa que encontré ahí en internet, los resortes, y por acá creo que habla de eso. Déjenme colocarlo por acá. Ahí está. Ya, no sé acaso está viendo eso, pero lo que yo les decía, los resortes en serie es cuando yo agarro uno a continuación de otro, ¿ya? Y fíjese usted que la constante K que domina es el K más pequeño. Claro, porque el resorte duro prácticamente no se abre tanto, ¿ya? Pero yo les puedo demostrar al tiro, no viene al caso, que el K equivalente se transforma a que si tengo un resorte de constante K1 y otro resorte de constante K2, uno partido por el K equivalente va a ser uno partido por K1 más uno partido por K2. Y si estos resortes que están aquí, yo los conecto, ¿no es cierto?, en paralelo, y los pongo así, el que está dominando más es el resorte más duro, pero los dos se abren en la misma distancia X. Bueno, lo que uno concluye es que el K equivalente viene de la suma del K1 más K2. Esta sumatoria de los K sub I hace ver de que la constante K equivalente corresponde a la suma de los K, y aquí queda el valor recíproco, 1 partido por K1 más 1 partido por K2. Entonces, me explico con respecto a lo que estábamos viendo por acá, en esta cosa que yo había visto el K1 y el K2. Déjenme compartirle aquí.
es lo que yo estoy diciendo. Si yo hubiera hecho el experimento y obtengo que el resorte blando tiene un K1 igual a 8 y un K2, el duro, igual a 40, y yo ahora hubiera agarrado, ¿no es cierto?, el resorte 1 y el resorte 2 y hubiera colocado aquí, ¿no es cierto?, acá es como que yo agarro y pongo, amarré el resorte de constante acá, K1, y le coloco por el otro lado, ¿no es cierto? Lo estoy como dibujando bien acá esto, y le coloco el resorte de constante K2 aquí, significa que toda esta cuestión que está acá de colocar dos resortes en paralelo, ¿ya? Esto se transforma a un solo resorte cuyo K equivalente viene de la suma, ¿ya? Como les digo, yo no les quiero meter ahí la parte más matemática de esto, no es tan complicado, pero esto va a tener un K equivalente, que de acuerdo a lo que usted puede buscar en la literatura, el K equivalente viene de la suma de K1 más K2, ¿ya? Donde esta cosa, si estos valores fueran los reales, significa que el K equivalente me estaría dando 40 más 8, 48 newton partido por metro, ¿ya? Eso es cuando nosotros conectamos los resortes en paralelo. Pero si yo lo conectara, ¿no es cierto?, en serie, que significa uno a continuación del otro, aquí, si yo los conectara, este es el resorte rojo 1, ya no lo dibujamos como muy bien, pero el resorte 1, y a continuación le coloco lo que es el otro resorte de constante K2, déjeme colocarlo más arribita, acá de constante K2, esto también se transforma a lo que es un resorte equivalente, pero calculamos que el K equivalente es tal que 1 partido por K equivalente es 1 partido por K1 más 1 partido por K2, y esto sería 1 partido por el K1, no me acuerdo cuándo le había puesto acá, 8 y 40. Entonces 1 partido por 8 más 1 partido por 40. Es decir, 1 partido por el K equivalente es factor común acá, 8 por 40. Y arriba, aquí sube el 40 y aquí sube lo que es el 8. O sea, esto es 48 dividido por 8 por 4 son 32, son 320. Pero 1 partido por K equivalente es 48 partido por 320. O sea, resulta que el K equivalente es 320 partido por 48. ¿Ya? Voy a usar lo que es la calculadora. 320 dividido por 48, y esto daría 6,67. Con la calculadora ahí me da 6,67, 6,67 newton partido por metro. ¿Ya? Entonces, por el momento, si yo pudiera mostrarle cómo hago el experimento a tiempo real, ¿no es cierto? Una vez que uno obtuvo que un K 8, el otro K 40, los puse en paralelo. Medí, ¿no es cierto?, a través del sensor en la gráfica, me dio un valor de 48 que cumple con el valor teórico de resortes en paralelo. Después, al ponerlo en serie, yo hago el experimento y veo la línea recta que va a ser una pendiente menos pronunciada y va a dar el valor de 6,67, que cumple con la relación teórica 1 partido por K equivalente 1 partido por K1 más 1 partido por K2, ¿ya? Pero como le digo, estas cosas que están acá como fórmulas, ¿no es cierto?, donde para resortes en serie el K equivalente está dado por esto que estoy marcando, no me interesa mucho justificarlo, a lo mejor un poco más cuando veamos más de fuerza en la parte del movimiento oscilatorio, a lo mejor se lo justifico de forma ahí de ecuación, pero recuerde eso, y recuerde también que cuando coloco uno paralelo al otro, el resorte que se forma como uno solo es un resorte más rígido
que va a corresponder a lo que son la suma de los K, ¿ya? Entonces, lo nuevo que hemos aprendido ahora, que nosotros lo vamos a usar, le insisto, no en dinámica, en ver ejercicios asociados a lo que sería, ¿no es cierto?, las fuerzas respectivas, ahí, lo usamos a lo que es el movimiento oscilatorio de las cosas que estamos viendo previas para poder comenzar el capítulo de la unidad número 3, ¿ya? Entonces, para no dilatar tanto, o sea, mejor dicho, para dilatar un poquitito el tema de lo que son las oscilaciones y empezar como a enchufarse un poquito más, ¿ya? Yo igual estoy empatando un poco para hacer como la parada acá, el recreo, en 4 minutos más, ya faltan 4 minutos para las 15 horas, y poder, ¿no es cierto?, comentarle lo que usted tenga que hacer en el aula. Déjeme ver, voy a abrir primero el aula para comentarle acá. Voy a ir primero a abrir aquí el aula. Estoy en la unidad número 3, entonces ahora sí que les voy a compartir que en el aula, al final, aparece laboratorio de oscilaciones, el péndulo simple, ¿ya? Entonces, usted cuando le haga clic a esta cosa, le va a aparecer algo relacionado a un péndulo, ya voy a explicar en qué consiste, ya que es un movimiento oscilatorio, donde también yo encontré una especie como de toma de datos, en la cual en este péndulo usted cambia el largo, cambia la masa, cambia la longitud del G, y lo que yo quiero es que usted también esos datos los lleve al Excel. Era lo que yo estaba, ¿no es cierto?, haciendo ahí como previo de la parte de ajustar una línea recta o ajustar una especie de curva, que iba a tener que ajustar curva, si no le sale una línea recta, pero para poder predecir experimentalmente cuánto sería el periodo de oscilación de lo que se llama un péndulo simple, que es una cuerda ligera que tiene una masa puntual en su extremo, tal que si yo tengo un péndulo muy cortito de largo pequeño, esta cuestión es así, tiene un periodo muy corto, pero si tengo una cuerda más larga, esto demora más tiempo. O sea, el periodo de oscilación como tiempo que demora en hacer una oscilación completa en función del largo. Pero bueno, dependerá del ángulo, dependerá de la masa, dependerá del G. Eso es lo que les quiero comentar, ¿no es cierto?, a la vuelta del recreo, pero le insisto, como una cosa previa para poder ya entrar de lleno a un PDF ahí que aparece y dice oscilaciones, movimiento armónico simple, porque ahí van a aparecer los péndulos, van a aparecer los sistemas masa-resorte. Entonces yo creo que con esto quedamos como más o menos a tono sintonizado de que estas cosas tienen periodo, tienen una frecuencia o algo por el estilo. Entonces, chiquillos, falta 1 minuto y algo para las 15 horas, hacemos un recreo, ya están ahí, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay Sí, aquí? profe. Sí, profe. Hay 10 Sí, personas. profe. ¿Qué pasaría si yo digo ya con las personas que están presentes acá, hacemos el laboratorio, 10 personas, y los que vayan entrando lo vamos dejando ahí en la sala de espera? Sí, pues si no están acá. Yo creo que el curso son más o menos como 30 personas. Algunos a lo mejor habrán dejado la asignatura, pero aquí hay, no sé, pues, hay como la tercera parte del curso. ¿Ya? Yo entiendo que los ánimos están como medio cansados, pero entiéndanme a mí también que yo tengo que ver los contenidos. Yo tengo cierta responsabilidad con el programa asignatura que yo estoy pasando. ¿Ya? Entonces, bueno, hagamos un descanso, unos 20 minutos, ¿ya? Pongámosle 25, ¿ya? A las 15:25 vuelvo a conectar todo esto y le indico qué es lo que tiene que hacer usted en este laboratorio, a la manera como de ir practicando un poco y no que yo hable siempre, ¿ya? Y usted me vaya diciendo ahí qué cosas hay que hacer para que pueda entregar lo que es este informe. Eso, chiquillos, a las Ya, profe. 15:25. Oiga, Profe, profe, Dígame. de que tengo una duda sobre los laboratorios, de Dígame. que si al final todos los laboratorios van a hacer una nota o no llevan nota. Sí, pues. Si tú revisas en el aula, déjame devolverme acá. Ya, acá donde dice información general, parece que tú no viniste a la primera clase. Ahí dice
planificación de la asignatura, le estoy haciendo clic, ¿ya? Y aquí dice programación FIS 003A, segundo semestre 2020, le voy a hacer clic, me lo está abriendo, pero déjame de que lo abra para poder compartirlo, pero ahí, ¿no es cierto?, aparece lo siguiente. Déjame ahí que aparezca esto para poder compartirlo. Está abriendo un PDF, que eso está, oye, cuando partimos, en el mes de agosto creo que partimos. Entonces déjame ahora irme acá a compartir. Ahí está, y acá está. Entonces, la evaluación de la asignatura. Ahí dice clarito, primera evaluación, el certamen online que lo hicimos el 7 del 10, 25%. Segunda evaluación, trabajo grupal a través del aula, que eso es el 2 de diciembre. Tiene que ver con lo relacionado a densidad, peso específico, presión absoluta, principio Pascal, Arquímedes, qué sé yo, ecuación de Bernoulli, o sea, toda la unidad 2, ¿te fijas? Después viene la tercera evaluación que corresponde a toda la parte que estamos viendo ahora, oscilaciones, ondas, qué sé yo, y después viene una cuarta nota que tiene que ver con las simulaciones de laboratorio, controles, tareas, que como bien dice acá, 25%, ¿te fijas? Entonces, no me pregunte que acaso esos laboratorios son con o sin nota, ¿no? ¿Cómo se evalúa esto? El certamen online que hicimos, la evaluación grupal que va a ser el 2 de diciembre, la tercera evaluación grupal que va a ser el 21 del 12, todos los laboratorios correspondientes, ¿no es cierto?, a las tareas, trabajo, qué sé yo, que yo todavía no le he dado alguna tareita en la cual usted tenga que responder ahí con ecuaciones, con fórmulas, cosas por el estilo. Algunos sí parece como el tema este que vimos de la corona del rey, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Sí, Ya, eso, sí. ya, donde eso es un 25%, po, es la cuarta parte de esta cosa. O sea, terminando esto, yo saco el promedio de todas esas evaluaciones y el que no las tenga, no las tiene nomás, pues así de simple. Entonces usted me dirá, pero es que ¿cómo y todo? Ya, pues si aquí hay, ¿cuánto? Hay 10 participantes nomás, pues. Ahora, yo me he fijado que en las tareas de lo que yo revisé ayer, de la evaluación esa de la gráfica del principio de Pascal, habían varios de que no entregaron, qué sé yo. Habían otros, oye, que era lo mismo que otro grupo, le cambiaron los colores nomás, po, ¿ya? Había alguien que estaba comentando ese laboratorio cuando fue el miércoles pasado, y yo al revisar, no quiero dar nombre ni apellido, pero hay varias cuestiones que son re parecidas, po. Pero bueno, no sé, yo doy las condiciones para que usted pueda trabajar ahí de acuerdo a lo que estamos viendo acá en clase, y si alguien le quiere transmitir información, todo yo no lo puedo acusar así como con la seguridad que está copiando, que se está traspasando la información, pero efectivamente todo lo que queda como tarea tiene un promedio que es la cuarta parte de la evaluación de lo que es la asignatura. ¿Ya? Entonces, ya pues son las 15:05, a las 15:30 nos volvemos a juntar. Eso, ¿ya? Profe, Dígame, profe, yo le quería decir que la clase del 26 y 28 creo que son de otra carrera, del las 26, que subió. del 26 y del 28. Sí, las que están en el aula de 26, octubre. 28 de octubre. Sí, Ya, voy a revisar eso. Se pueden ya, haber ok. traspapelado tal vez. Ya, agradecido. Dejo de compartir y detengo esta cosa. Ya, ¿están de vuelta? Sí, profe. Ya, ok. Ya, efectivamente, como alguien me indicó, no me acuerdo quién fue, Javier, parece que fue, o Valentina, no me acuerdo, la clase que indica acá el 28 del 10, parece que me copió el enlace de otra clase que yo había hecho, no me acuerdo acaso el día anterior o en el mismo día, pero es la clase del 28 del 10. Bueno, todo lo que yo voy grabando, la voy colocando en una carpeta, la voy a buscar, pero como son tantos videos, a pesar que yo les pongo MA de medio ambiente con la fecha respectiva,
pero sí que esta clase del 26 era cuando partí con la solución de los ejercicios de dinámica de fluido, porque aparece el tema de la leche descremada, de hablar de la densidad de no sé qué cosa, que eran mis problemas 1, 2 y 3. Por lo tanto, la clase del 28 fue la segunda parte que yo hice de la clase respectiva a lo que era dinámica de fluido. Pero bueno, ahí está en todo caso la solución de los ejercicios por si no lo encontrara. Pero como esa clase que está ahí no les corresponde a ustedes porque es de física mecánica, de ingeniería en mantenimiento industrial diurna, ya yo le puse no mostrar a los estudiantes porque déjenme ver qué pasó, pues son tantos videos, yo estoy todo el día haciendo clase que de repente a lo mejor no le puse bien copiar el enlace y me copió el enlace de la clase que había hecho más temprano, ¿ya? Entendiendo que el día miércoles yo tengo clases con mecánica desde las 10 hasta las 13 horas y después tengo clases con ustedes. Pero hay veces que estoy grabando la clase anterior cuando estoy en clase con ustedes y es por eso que yo quiero como limitar un poco los tiempos a la manera de que termine con el video cuando parta con el otro video. Bueno, algo pasó ahí, pero efectivamente la clase del 28 no calza con las cosas que estábamos viendo, así que le pido las disculpas respectivas. Déjenme ver acaso tengo el video, porque de repente, no sé, yo todo lo que aparece como chat, como audio, lo elimino, pero los videos sí que los guardo. Pero como le digo, no sé, con más tiempo voy a ver la carpeta, ¿no es cierto?, para poder subirle, pero no son contenidos nuevos, sino que es lo relacionado a la resolución de los ejercicios que están aquí, como dice, solución, ejercicio, dinámica de fluido, ¿ya? O sea, créanme que voy a hacer lo máximo por encontrar el video, si no, bueno, ahí está la solución respectiva, ¿ya? De cómo yo realicé esta cosa a la manera de que no es tanto la pérdida, o sea, también podría pensar de que si hay 10 personas presentes, chuta, ¿dónde está el resto también? ¿Ya? A lo mejor el resto tendrá cosas que hacer y verá los videos, bueno, pero la solución está presente ahí, ¿ya? Pero deme tiempo ahí para ver con todas las carpetas que tengo, que acaso aparece lo que es el video, que entre comillas no es estrictamente relevante a que esté lo que es el video, ¿ya? Bueno, en la unidad número 3, recuerde lo que yo le había dicho, que en la unidad 3, aquí abajito, dice laboratorio oscilaciones en péndulo simple, ¿ya? Cuando usted le hace clic a esta cosa, le va a aparecer un enunciado que dice, estimado estudiante, para completar este laboratorio, por favor siga las instrucciones dadas en clase y abre el siguiente link, ¿ya? Yo voy a abrir al tiro ese link que está ahí, pero lo que yo quiero es que en cada una de las etapas del laboratorio, que ya le voy a comentar, en su hoja de respuesta, ya sea el PDF, el Excel, donde está graficando esto, qué sé yo, debe explicar y dar conclusiones referentes a los objetivos planteados, cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Entre paréntesis me acordé que un trabajo que yo recibí, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Deme un segundito para buscar la hoja. Que había un informe que no se podía abrir. ¿Está Diego Godoy por ahí o no? ¿No? Diego, ¿está ahí por ahí o no? Ahí está, Diego Godoy, ¿está ahí o no? Sí, profe. Ya, yo te puse un mensaje ahí en observaciones del aula, referente a lo que Ya. tú querías. Ya, no le he revisado. Profe, ¿se lo puedo mandar de nuevo entonces? Ah, pero lo habéis visto. No, no lo había visto, profe, perdón. Ya, No es había que hay revisado el aula. algunos archivos que cuando Ya. uno le hace clic, ¿no es cierto?, de repente aparece sin extensión. No sé cómo grabaste ese, ¿cómo se llama? Excel, donde yo lo recibo y no lo puedo abrir, po. Ese es el tema. Entonces yo te puse ahí que no se podía abrir. Lo traté de abrir con internet, con, no sé, con el visor de no sé qué cosa. No hubo caso. Entonces por eso, tengan cuidado ustedes cuando, ¿no es cierto?, mandan lo que es un archivo, y yo diría que lo primero que usted tiene que hacer es bajarlo a su computador y trate, a pesar de que es un Excel, ya usted igual lo puede guardar en formato PDF. El PDF nunca falla para poder abrirlo y pesa menos. Entonces, en ese sentido ahí, preocuparse también en el envío de que efectivamente el archivo no venga dañado. Me ha pasado varias veces el primer semestre y este segundo semestre
Pero bueno, si tú no te diste cuenta, yo por eso te puse ahí, pucha, manda el video, el archivo lo antes posible en un formato que yo lo pueda abrir, ¿ya? Donde acá lo que yo estaba comentando, que en su hoja de respuesta, que puede ser en el mismo Excel o a lo mejor los gráficos, lo está cortando, pegando en un Word, no sé cómo usted lo vaya a hacer, ¿ya? Pero sí que tiene que ir explicando más que en el laboratorio anterior de la parte de ese archivo que don Diego Godoy no se podía abrir, ya de ir comentando las cosas que yo le voy a decir que usted debiera colocar en este informe. Haga conclusiones finales en su trabajo en relación al periodo de un péndulo simple de acuerdo a las variables estudiadas y utilizadas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque, chiquillos, pues yo de repente reviso por ahí uno de estos laboratorios, el laboratorio anterior, parto con un grupo que le pone colores, marca lo que es la ecuación y qué sé yo, y de repente veo otro que es exactamente igual, donde algunos valores están como diferentes. Entonces yo pensaría de que no es una mera casualidad de que usaron de colorear una columna o algo por el estilo, sino que a uno le queda como la duda, ¿acaso realmente habrán aprendido a usar el Excel, a sacar la pendiente, el intercepto y cada una de esas cosas? ¿Ya? Entonces ahora sí que uno pide un poquito más, sin ser estrictamente lo que es un laboratorio, con objetivo, propósito, descripción, análisis, objetivo, conclusiones, pero que vaya colocando algo más para que a mí me dé alguna cuenta de que usted realmente está entendiendo esta cosa, ¿ya? Entonces, yo le voy a hacer clic a esta dirección que está presente aquí, y yo ya lo tengo abierto por acá, pero lo tengo que compartir, ¿no es cierto? Para que usted lo pueda visualizar, para indicarle lo que haya que hacer, ¿ya? Entonces, bueno, la gente que no está mirará el video para poder visualizar, y yo debería decir, ¿sabe qué más? Y esto me lo entrega a las 15, a las 17 horas, ¿ya? Pero alguien va a decir por ahí, no, profe, que tenemos clase, bueno, dejémosla para la clase del miércoles. Bueno, yo le di como un poco más de tiempo para que usted se dé como el trabajo de ponerle un poco más de sustancia a esta cuestión, o sea, lo pueda fundamentar un poquito más. ¿Pero en qué consiste? Bueno, se llama laboratorio virtual el péndulo simple, que es uno de los movimientos oscilatorios más típicos y más simples de poder realizar, que se refiere a tener una cuerda muy ligera, ¿ya? Una cuerda de, no sé, un pedazo de hilo, de ese hilo para coser, ¿ya? Y en el extremo, en uno de los extremos, usted coloca lo que se denomina una masa puntual, ¿ya? Una masa, ¿no es cierto?, que sea mucho más grande que la masa correspondiente a lo que es el hilo, y se generan lo que son las oscilaciones, ¿ya? ¿Qué significa esta cosa? Que usted en la primera columna le va a poder ajustar el ángulo en la oscilación, ¿ya? 5 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados o 40 grados, va a poder cambiar donde dice ahí la masa de la bola. Esta es la bola, ¿ya? 100 gramos, 200, 300, 400, 500, la longitud del péndulo. Se fija, le puede colocar 0,5 metros, 0,7, 1 metro, 1 metro, 1,5, 2 metros. Lo vamos a dejar en 1,5. Puede regular también lo que es el grosor del hilo, que sea de 1 milímetro, 2 milímetros, se fija que se engruesa ahí, 3 milímetros, 4 o bien 5 milímetros, ahí 5 milímetros. Como puede cambiar que el experimento lo está haciendo en la Luna, con un G 2,6 metros segundo cuadrado, lo está haciendo en la Tierra con G 9,8, en Marte con G 3,7, en Venus con G 8,9, o bien en Júpiter con un G que es de 23,1 metros partido por segundo al cuadrado. Porque de alguna forma el periodo de oscilación de este péndulo, tiempo que demora en ir y volver, puede o podría depender tanto del ángulo de la oscilación, podría depender de la masa de lo que es la bola, de la longitud, del largo de la cuerda, del péndulo, ¿no es cierto?, del grosor del hilo y de la aceleración de gravedad del lugar a donde se está haciendo esto, ¿ya? Entonces, lo primero que dice acá, lo vamos a tener un poquito más arriba, que hay que construir una tablita para luego graficar, yo le pido graficar esto, ya le voy a indicar cómo, que usted, ¿no es cierto?, deje una masa
determinada acá, pues, ¿ya? La masa, ¿no es cierto? Ahí dice de la bola, pongámosle 200 gramos. El hilo, dejémoslo delgadito, por colocar algo, ya uno con, no, esta es la longitud del péndulo, espérese, 1 metro. Desde este extremo hasta aquí tengo un largo de la cuerda de 1 metro, ¿ya? El grosor del hilo, dejémoslo delgadito, ¿ya? De 1 milímetro, ¿ya? O si no le gusta a uno, ponga de 2, ¿ya? Ahí da lo mismo, ¿ya? Y partamos primero en lo que es la tierra, ¿ya? Le colocamos la tierra que corresponde al valor de 9,8. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el periodo función del ángulo. Yo le puedo partir con un ángulo de 5 grados, de 10, de 20, de 30 y de 40, que son los valores que están indicados acá. ¿Qué significa 5 grados? Mire, lo voy a echar a andar y de ahí le digo cómo medir el periodo, ¿ya? Se fija que la inclinación respecto a la vertical son 5 grados para un lado, 5 grados para el otro, y esta cosa va y viene. Pero si yo le pongo 10 grados, significa que la amplitud es más grande, ¿se fija? Si le pongo 20, significa que de la vertical me desplazo 20 grados y esta cosa comienza a oscilar. Si yo le pongo 30 grados, va a ser más grande, y si le pongo 40 grados, va a ser más grande, ¿ya? Entiende lo que es el ángulo, ¿cierto? Ángulo que se separa el péndulo de la vertical. Si le pongo 10 grados, ¿no es cierto?, y esta cosa está detenida, yo agarro el péndulo, 10 grados, lo suelto y comienza a oscilar. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que usted va a ser lo siguiente. Partamos acá con 5 grados, ¿ya? Usted va a echar a andar esta cuestión, ¿no es cierto? Ahí dice, pone en marcha el péndulo, ¿ya? Pero para determinar el periodo, que es el tiempo, si pasa por aquí, tiempo de ida y de vuelta, o si está pasando por aquí, tiempo de ida y vuelta, ese es un periodo de oscilación, tiempo que demora en hacer una oscilación completa. Yo me voy a preocupar de echar a andar este cronómetro justo cuando el péndulo está pasando de la vertical al lado derecho, pero tiene que tener cuidado. Y lo otro que voy a hacer, que no voy a determinar el tiempo que demora en hacer una oscilación, porque va a tener mucho error. Por lo tanto, voy a tomar 10 oscilaciones, y el tiempo total lo tendré que dividir por 10, ¿ya? Entonces, usted con cuidado acá lo que hace es posarse en la manito que aparece acá como en la parte de arriba del cronómetro, y cuando el péndulo esté cruzando la vertical hacia el lado derecho, ahí usted lo echa a andar. Pero cuidado con la lectura, con la toma del periodo. Fíjese lo que yo voy a decir, ¿ya? Lo he hecho andar justo cuando el péndulo, ¿no es cierto?, la bola va pasando por el lado derecho. Yo le voy a decir cuándo. Ahora lo voy a echar a andar ahí. Ahí lo eché a andar y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí 10. Y ahí corto el tiempo. ¿Cuánto me registró en el relojito? Bueno, podrá abrir más el navegador para poder mirarlo mejor, pero yo veo 5, 10, 15, 20, 20 y un poquito más, póngale 20,2, pero son 20,2 dividido por 10, ¿ya? Y cuando yo tengo el valor ahí, para no equivocarme, déjame anotar acá, 20,2 segundos y lo divido por 10, me va a quedar que el periodo es de 2,02 segundos. ¿Entendió la idea, cierto? Más vale tomar 10 oscilaciones y ese tiempo dividirlo por 10, pero no es bueno tomar, ¿no es cierto?, lo siguiente. O sea, voy a colocar el cronómetro a 0 y voy a echar a andar el cronómetro cuando la bola está al lado derecho. Entonces, ahora lo voy a echar a andar. Ahí. Ahí tengo un periodo. Ahí me cuesta más mirar el tiempo. Se fija, tengo más error. Entonces, más vale darle un lapso de tiempo en 10 oscilaciones. Si lo quiere hacer en 20, será mejor, creo yo, ya, pero con 10 basta. Entonces, tómese 10 oscilaciones, ¿ya? Vuelvo a repetir esto, le vamos a colocar 40 para que se vea mejor, ¿ya? Donde hay que tener cuidado cuando usted echa a andar el tiempo, ese es la oscilación 0. Mire, lo echan a andar cuando llegue precisamente al lado derecho. Ahí.
una oscilación recién, ¿se fija? Donde hay gente que le hace clic y dice una. No, pues ese es el instante cero. Por lo tanto, cuando usted echa a andar aquí, el cronómetro, tiene que esperar que esto vaya y que vuelva y va a tener una oscilación. Si usted cuenta una, mucho error. 5, mejor todavía. Pero tírele 10 para correr la coma un lugar hacia la izquierda y tener cuánto sería el tiempo de oscilación. Entonces usted va a completar aquí, ¿no es cierto?, el periodo, los segundos, para un ángulo de 5 grados, de 10 grados, de 20 grados, 30 grados, 40 grados. ¿Con qué intención? De obtener el periodo de oscilación función de la amplitud, del ángulo a la cual se sale de la vertical. Mucha gente pensará que cuando yo tengo esto, el tiempo que demora en hacer una oscilación es más corto que cuando yo coloco 40 grados y se va a demorar más tiempo ahí. Bueno, vea usted, pues yo no le quiero decir ninguna conclusión de por medio, pero pudiera ser de que el periodo o tiempo que demora en hacer una oscilación efectivamente depende de la amplitud, a la cual si tengo más amplitud va a demorar más tiempo en ir y volver, como que si yo tengo un ángulo más pequeño, a lo mejor el periodo, el tiempo va a ser más corto. No le quiero dar ninguna respuesta en relación a eso, porque usted completa aquí cuánto fue el tiempo, cuánto fue el tiempo, cuánto fue, cuánto fue, cuánto fue, y ahí, ¿no es cierto?, lo que yo pido es que usted concluya, o sea, estudio de la variación del periodo con el ángulo que se separa, de acuerdo a los valores y haber graficado. O sea, si yo veo que hay variación, lo graficaría. ¿Qué es lo que uno quiere obtener? El periodo. Por lo tanto, el periodo va en el eje vertical, es lo que depende, ¿ya? Y el ángulo es la variable independiente. El periodo es lo dependiente y el ángulo es la variable independiente. Para decir, el periodo es tanto por el ángulo, ¿se fija? Porque si me apareciera una línea recta, yo diría que el periodo es igual a una pendiente por el ángulo más el intercepto. No sé acaso me capta la idea. Pero yo quiero que usted no solamente entregue los valores acá en la tablita, sino que pueda concluir un poquito más, o sea, concluya ahí que efectivamente el periodo nos damos cuenta que depende más de al haber más ángulo, mayor el tiempo que demora en hacer una oscilación, demora menos tiempo, es igual, no sé, ahí usted se la arregla para ver qué pasa con eso. ¿Está claro eso, cierto? Sí, profe. Profe, Ya. Ahora, si le diera por casualidad que el periodo le va a dar el mismo valor en cualquiera de estas tablitas, le da el mismo valor aquí, 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 acá, no hay nada que graficar, porque si usted graficara periodo versus ángulo, le va a quedar una línea recta, que toma el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor. ¿Ya? Usted podría concluir, dado los valores obtenidos, entendemos que el periodo es independiente del ángulo, o dado que, ¿no es cierto?, todos los periodos acá abajo son iguales, son independientes de la masa, o son todos los periodos independientes del largo del péndulo, ¿ya? Sí que uno se puede identificar al tiro que si yo le coloco un péndulo, déjeme colocarle unos 30 grados, esa masa la va a bajar tal cual, pero la longitud del péndulo, cuando yo le coloco una longitud, ¿no es cierto?, aquí, que es de 0,5 metros, y esta cuestión tiene ese periodo, ¿ya?, que demora como poco tiempo, ¿no es cierto?, en hacer una oscilación completa, puedo identificar que cuando pongo 2 metros, ¿ya?, es como que ahí voy a tener como otro valor, o sea, pudiera ser en estos periodos que le den valores iguales, valores más grandes o valores más chicos, ¿ya? Yo les dejo para que ustedes ahí, de acuerdo a los datos, pueda concluir lo que está pasando. Pero chiquillo, aquí no hay que hacer mágico con esta cuestión, o sea, si usted analiza en el Google, oiga, ¿de qué dependerá el periodo de un péndulo? Hay que hacer un experimento, y la toma de datos tiene la gracia que yo la grafico y puedo ajustar una función que puede ser una línea recta o una función potencial, ¿ya? Vea usted cómo ajusta de mejor forma, de acuerdo a lo que aparece en la literatura también, que cuando no les quede una línea recta,
cuál es lo que yo debiera, ¿no es cierto?, considerar, pero el Excel ahí, con este coeficiente correlación con el R cuadrado, le va a indicar que acaso lo que usted está interpolando es bueno o bien es malo, ¿ya? Entonces, yo quiero que usted parta primero. Dice, estudio la variación con el ángulo, masa. Bueno, se supone que la masa no varía, pues, así que estamos considerando ahí 200 gramos, ¿no es cierto?, que es la masa de esta bola que está acá, ¿ya? La longitud, bueno, no sé, pues la longitud que usted quiera, 1,5, pero no la tiene que cambiar, pues, ¿ya? Grosor del hilo, ¿no es cierto?, por ahí estará. Gravedad, ¿ya? No tiene para qué colocar siempre la Tierra, a lo mejor lo va a querer hacer en la Luna, o lo va a querer hacer en Venus, ¿ya? Pero como el G usted no lo va a cambiar y está variando el ángulo, va a encontrar cómo cambia el periodo función del ángulo, independiente que esté en Marte, la Tierra, la Luna, donde sea. Después se pasa a la segunda parte, pues, estudio de la variación del péndulo con la masa. Ah, si le pongo 100 gramos a la bola, o lo pongo hasta 500 gramos a lo que es la bola, ¿ya? Y nuevamente, puedo ajustar un valor de ángulo, de amplitud. Yo no le pondría ahí 5 grados a esta cuestión porque me va a costar, ¿no es cierto?, determinar lo que es el periodo. Le pondría, pongámosle 30, un valor que sí que yo pueda ver cuándo, ¿no es cierto?, llega a lo que son los extremos, ¿ya? Y hago la siguiente tablita de cómo cambia el periodo en términos de la masa. La masa es el eje X, el periodo sigue siendo el eje vertical para encontrar el periodo en términos de lo que es la masa. Entonces, periodo en términos del ángulo, periodo en términos de la masa, periodo en términos de la longitud y periodo en términos del grosor, ¿ya? Y por acá creo que hay algo más, sí. Y el periodo en términos de la gravedad, ¿ya? Entonces, usted también aquí va a dejar todo esto constante y va a variar en la Luna, en la Tierra, Marte, Venus y Júpiter, para encontrar cómo es la dependencia del periodo en términos de G, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que usted, ¿no es cierto?, haga, ¿ya? En términos que tenga mucho cuidado cuando usted echa a andar esta cosa y echa a andar el cronómetro ahí, 1, 2, y no vaya a decir, lo echamos a andar ahora, 1, 2, no, pues, o sea, ahí es como el instante cero. Tiene que ir y volver para generar una oscilación completa. Y hay muchos tipos de osciladores lineales, horizontal, vertical, o bien como este caso que son osciladores angulares, porque lo que cambia es el ángulo en términos del tiempo, pero tendrá un tiempo en segundo de lo que es el tiempo que demora estando en un punto en ir y volver, ¿ya? Como dato, yo siempre les voy a indicar que el periodo se puede dividir en 4 partes iguales, ¿ya? Si esta pelota está acá arriba, ahí tengo 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. O sea, siempre se puede dividir en 4 partes iguales. El movimiento no es uniforme, porque cuando llega a los extremos, tiene velocidad cero. Cuando pasa por la posición más baja, tiene velocidad positiva, si usted quiere, pero cuando viene de vuelta, tiene velocidad que es negativa. La velocidad es variable. El movimiento no es uniforme, pero en términos de oscilación, yo la puedo dividir en 4 partes iguales, ¿ya? Entonces, más que yo me dé la pega a que yo complete, tome los datos y le diga, mire chiquillo, entonces eché a andar esta cosa, mire, cambié el G y qué sé yo todo, y es un típico caso de movimiento oscilatorio, como el tema son oscilaciones y ondas, ¿ya? ¿Cuánto cree usted que le podríamos dar para que usted complete y haga como un trabajo elegante esta cuestión? ¿Cuánto piensa usted? ¿Como de aquí al miércoles o no? ¿O es muy poco tiempo? Es por todos los, digamos, todos los planetas, ¿o no? Sí, pero no son muchos, son 3, son 4, 5, ¿no? Son 3, son 5. La 5. Luna, la Tierra, la Marte, Venus y Júpiter. Y son Recuérdate que cuando tú varías el 1, 2, 3, ángulo, 4, 5. varías esta columna, pero todas estas las dejas constantes, po. Y vas variando, Ya. vas 5 grados, Claro. después estás variando la longitud del péndulo. Esta y esta las dejo constante, y Ah, ya.
0,5, 0,7, 0,8, y es por eso que acá, como tienes que variar el ángulo, aparece, ¿no es cierto?, como constante la masa, la longitud, el grosor y la gravedad, la que tú escogiste, ¿ya? Después dice estudio de la variación con la masa. Esta es la columna que yo voy a variar, pero dejé el ángulo constante, 40 grados, longitud, La la longitud, dejé 1,5 metros, claro. grosor la dejé en 2 milímetros y la gravedad la dejé en Júpiter, ¿te fijas? Y tú ves cómo varía el periodo en términos de la masa. ¿Cuánto estarían como en condiciones de entregar ahí como para que pueda investigar un poco más, po? Yo creo que el miércoles es muy corto, ¿cierto? Sí, profe, Ya, es honestamente. corto entonces, y yo también entiendo eso. Ya, el lunes yo creo, ¿no? Le damos como una semanita. Sí, Ya, ojalá, a ver. ya, Sí, yo creo que ahí. pero me imagino que usted entiende lo que hay que hacer, po. ¿Ya? Sí, profe. Es el tema experimental de lo que yo pudiera tener, ¿no es cierto?, en la sala de física, un soporte con un fierro, ¿ya? Unos fierros así redonditos que hay, que son cromados, con una nuez que se llama para colocar un fierro horizontal, y ahí yo amarro un cordelito, les paso una wincha, ¿no es cierto?, un hilo y una cuestión puntual ahí, ¿ya? Y saque el periodo de lo que se llama un péndulo simple, ¿ya? Y usted mide, esto es para mí estar haciendo el experimento a tiempo real y mucho más cómodo porque el cronómetro lo tengo que echar a andar acá, ¿no? ¿Te fijas? Entonces recuerde que usted acá con este lado izquierdo lo pone en 0 y acá al medio lo echa a andar. ¿Se fija que ahí lo echa a andar? Y para detenerlo, pum, y si quiere seguir, sigue ahí mismo. Igual que esos cronómetros típicos de relojito que usted, ¿no es cierto?, presiona la parte central, pero el lado izquierdo es para volver a 0. Ahí lo vuelve a 0. ¿Ya? Entonces, yo creo que esto también ayuda un poco a poder entender, ¿no es cierto?, que a lo mejor usted obtuvo la ecuación, ¿no es cierto?, teórica de lo que es el periodo de un péndulo, de qué variables depende, ¿ya? Para luego después, cuando yo vea la parte de teoría, ¿no es cierto?, y pueda justificar, y usted diga, ah, claro, por eso nosotros tuvimos eso, que dependía de esto, pero de esto otro no dependía, es porque en todas estas cuestiones hay que generar como la investigación primero, ¿ya? Muchos dirán, bueno, entregue la fórmula, se acabó esta cuestión, pero la verdad es que uno aprende estas cosas, ¿ya? Todos los sistemas, por muy simples que sean, como una cuerda con un hilo, tiene una analogía, en el caso a lo mejor un poquito más sofisticado, como yo le decía, del uso del microondas, cómo funciona el microondas o cualquier otra cosa, un fenómeno que pudiera ser extremadamente complicado, pero hay que partir primero con lo básico y generar el entendimiento, algo que pudiera ser un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, chiquillos, ya son las 16 horas, ¿ya? Yo voy a continuar ya lo que es la próxima sesión de lo que aparece acá en el aula. Déjenme ver dónde tengo eso. Tengo que abrirlo por acá primero para que se vea. Acá. Pero yo lo que quiero es, ¿no es cierto?, partir con esto que dice en la unidad número 3. Déjenme hacerle clic y con esto termino. Pero en la unidad número 3 aparece aquí oscilaciones y movimiento armónico simple, ¿ya? Pero estas cuestiones parten con algo que uno ya sabe, como es la ley de Hooke, y que los sistemas oscilantes tienen un periodo, tienen una frecuencia, y de a poquito vamos agarrando el tema porque, como les digo, es entretenido, pero a su vez no es tan simple entender lo que es el movimiento ondulatorio por ser una superposición o suma de dos movimientos, ¿ya? Cuando yo tengo una cuerda por la cual, ¿no es cierto?, está pasando una onda, eso es un movimiento oscilatorio vertical con un movimiento uniforme horizontalmente en lo que es la propagación del movimiento ondulatorio, ¿ya? Chiquillos, que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar el día miércoles. Profe, Dígame. ¿el trabajo va a ser individual o en grupo? ¿Qué le acomoda más? Que sea grupal, ¿cierto? Sí. Ya, pero con grupos máximos de 4 personas, po. Y la idea es que todos participen, po. O sea, si hay varias tablas, pucha, que a lo mejor ustedes con su partner por ahí dicen, ya, yo hago
la primera tablita, tú haces la segunda y después ya yo grafico y lo van complementando. Ese es el trabajo en equipo, ¿te fijas? A la manera de que no, que si un grupo terminó y le pasó todo ese trabajo al compañero, o sea, yo no sé a quién están haciendo huevo pato, o sea, o a mí o a ustedes mismos, pero la idea es que yo por eso no me interesa mucho el tiempo de exigirle de aquí al miércoles, no, tiene que entregarlo, tómese su tiempo nomás, pues, ajústese, acomódese, véale la parte entretenida de esta cuestión para poder ver cómo después en su carrera logra encontrar una variable, ¿no es cierto?, cómo es la dependencia con otra, y se toman datos, se hace de lo que es un laboratorio, ¿ya? Y aquí hay cosas ya conocidas de por medio, pero bueno, de ahí vamos avanzando un poquito más. Entonces, en grupos máximos de 4, y se entrega el próximo lunes hasta las 14 horas, para yo partir revisando estas cosas. Referente a lo que son lo que yo revisé, el trabajo de Javiera Vara con Javiera Figueroa, habían unos errores en la unidad, le bajé 5 puntitos, el de Diego Godoy no se podía abrir, el de Alex Labra estaba como medio confundido, no sé, ahí le bajé un poco, ¿ya? Pero como les digo, yo voy colocando en una hojita acá, a través del monitor, no tengo para qué imprimir los trabajos, ¿ya? Pero eso es para que usted vea, bueno, y aquí tengo la hoja de otra asignatura, donde yo también acá me doy la pega de revisarlo, o sea, no crea que yo no lo reviso, sino que le pego una revisada, y de repente si uno ve de que hay unos trabajos muy parecidos a otros, a uno como que empieza como a, no sé, para tragar como medio así como que le raspa un poco la garganta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues espero que sea lo más justo de lo que usted está haciendo, como está entregando esta cosa, ¿ya? Eso, pues chiquillos, el miércoles nos vemos entonces, que tengan Ya, profe, yo quería hacer una consulta igual, Dígame, Ya, profe. dígame. que eso de ya cuando se Chao. hace las tablas y todo, y después para graficar el gráfico se hace en Excel. Sí, pues el eje, si es re simple, po. Tú construías ahí Ah, ya, profe. el eje X, ángulo, largo, masa, pero siempre el eje vertical tiene que ser el periodo, para que tú al seleccionar Ah, y ajuste ese gráfico de dispersión, siempre te ajuste que el eje Y sea el periodo. Si te sale una línea ya, profe. recta, impeque, po. Y si te sale una curva, así o así, ajusta la gráfica que dice relación potencial, una potencia, porque significa que el periodo puede depender del ángulo elevado a algo, donde ahí te va a aparecer cuánto vale la potencia de la variable del eje X. Por eso, si tú haces algo de aquí al miércoles, por ejemplo, y en la clase del miércoles me dice, profe, ¿sabe que me dio esto, no? ¿Y que puedo ajustar? Ya, pues me dais los valores y yo mismo, ¿no es cierto?, te voy diciendo que tienes que ajustar para que vaya aprendiendo cómo encontrar una relación de una variable en términos de otra, ¿no es cierto?, como es el ángulo, el largo, la masa, el G, ¿no es cierto?, y esas cosas. Eso, pues. Ya, profe. Ya, Entonces voy a pues, tratar igual cuídense. de, como no me manejo mucho con el Excel, voy a tratar de No sacar los importa, esa datos es la idea. Por y ahí el eso, miércoles indudable. Por le eso doy pregunto. una semana. No es para dejarlo cogotado, sino que para que aprenda con calma cómo poder utilizar el Excel en el desarrollo de estas cosas. Eso, chiquillos. Gracias, profe, profe. gracias. Chao, que Gusto. esté Chao, bien. Sofía. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, chao.